Juan capítulo 20, el mensaje se llama La vida es procesada. ¿A qué me refiero eso? Lo vamos a ver. Dice que en Juan capítulo 20, verso 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, que sabemos que era Juan, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Verso 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre su cabeza, sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a lo suyo. Vamos a hablar de la resurrección del Señor. La resurrección es descubierta por aquellos que le buscan. Una mujer fue muy de mañana, no de mañana cuando ya está el sol, sino de mañana cuando todavía era oscuro. Amén, dice, para que quede claro que era bien temprano. La resurrección del Señor ya había sido efectuada. Él ya había resucitado. Sin embargo, para descubrir esta resurrección se requería la búsqueda de los discípulos, que alguien fuera a contactar y a ver que Él había resucitado. Amén. Entonces el descubrimiento de la resurrección fue por aquellos que amaban al Señor. Es decir, no fue el que descubrió que el Señor había resucitado o la que descubrió que encontró la tumba vacía. No era alguien que no tenía nada que ver con el Señor. Era alguien que amaba al Señor, que había sido liberada, que había sido sanada. Era una seguidora del Señor. Era alguien que amaba al Señor como todos los discípulos. Amén. Entonces Juan 20 nos demuestra las clases de personas que pueden ver la resurrección, que pueden ver la visión de su resurrección. Aquellas personas que se les puede revelar son aquellas que aman. Él no se va a revelar a alguien que no tiene interés por Él, que no le ama, que no lo desea, que no lo busca. La Biblia dice: me buscaréis y me hallaréis, si me buscaréis de todo corazón. Hay gente que quiere que Dios le hable, pero no tienen interés en buscarlo, no tienen ni interés, o no lo aman, o no lo desean. Entonces, la pregunta: ¿cómo podemos nosotros tener la visión de la resurrección hoy en día? Porque nosotros tenemos la palabra, tenemos la prueba bíblica de que Él resucitó, creemos. Sin embargo, necesitamos tener la visión y la revelación de la resurrección del Señor. ¿Cómo? Ya vamos a explicarlo. La maravillosa y misteriosa resurrección del Señor. Porque nadie sabe, nadie lo vio, pero Él, cuando Él murió, todos vieron que murieron y lo sepultaron. Pero la resurrección del Señor fue algo maravilloso y misterioso. Cuando María pues ya había resucitado, pero nadie estuvo para presenciar el momento que Él se levantó de la tumba. ¿Me entiende? Eso fue algo misterioso y maravilloso. María y los demás lo ven resucitado, pero no presencian el momento que Él se levanta de la tumba. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocerlo? ¿Cómo puede esta resurrección ser revelada a nosotros hoy? ¿Cómo podemos recibir esta visión
Señor y buscarlo. Yo quiero tener esa revelación. Yo quiero amarlo, quiero buscarlo. Amén. Bendito nombre del Señor. La resurrección ya había ocurrido, pero alguien tenía que descubrirlo. Alguien tenía que ir y descubrir que él ya no estaba muerto, sino que él estaba vivo. Amén. Para que entendamos, antes de que María Magdalena llegara al sepulcro, la resurrección ya se había llevado a cabo, ya la había resucitado. Ella vio el sepulcro abierto y salió, miró, no estaba, dijo, alguien se llevó al Señor, ya había resucitado. ¿Me van siguiendo? Para descubrir este hecho, ella tenía que amar y buscar al Señor, y esto también es un principio. Ella lo amaba al Señor y ella fue muy de temprano, fue al sepulcro, fue en la oscuridad. ¿A dónde estaba el Señor? En el cementerio. ¿Usted iría en el cementerio de noche o madrugada? No voy de día, menos voy a ir en el oscuro. Amén. Hay gente que tiene miedo a los muertos y son más peligrosos los vivos que los muertos. ¿No es cierto? Está muerto ya. Pero la gente que le tiene miedo, ¿no es cierto? Ir a un lugar donde todos los muertos. Amén. Pero la historia nos muestra que los vivos son más peligrosos que los que murieron. Entonces, pero ella no tuvo miedo. Ella fue, a pesar que era oscuro, porque ella amaba, y aquello entonces no es como hoy en día que tenemos los lugares, los establecimientos, hay luz eléctrica, ¿no es cierto? Está iluminado. No, en ese tiempo no había luz. No es como hoy, ¿no es cierto? Entonces, pero ella fue, no le importó la oscuridad, fue muy de madrugada porque ella amaba al Señor y quería, porque antiguamente cuando morían las personas, se los colocaba en un sepulcro y se las envolvía, como vemos nosotros, las famosas momias, toda vuelta de lienzo, y iba la gente, los familiares, y la ungían con diferentes aromas, ¿no es cierto?, de perfume, porque sabemos que el cuerpo comienza a descomponerse, el cuerpo del ser humano, y comienza a herer, a tener olor. Pero iban cariñosamente los familiares, y también María iba a ungir el cuerpo del Señor. Por eso esa mujer que ungió los pies del Señor, ¿se acuerdan? Y que dijeron, pero ese dinero que esta mujer derrochó, porque dice que valía ese perfume de nardo puro, el salario de un día de una persona, todo el año, ese salario por día, diario. No sabemos cuánto era el salario diario de cada persona. Bueno, se lo juntaba todo el año y eso era más o menos el valor de ese perfume. Y dijo, déjenla porque esta mujer ya me ungió antes. Se lo ungía cuando estaba muerto, pero esta mujer me ungió antes de mi muerte. Así que ustedes recuerden a esta mujer y no estén pensando, preocupados por el dinero que se gastó, porque ella me ungió. Es decir, que esta María que ungió al Señor antes de morir, lo hizo, ¿sabes? Un acto profético. Porque también María iba a ungir el cuerpo del Señor, pero no lo pudo ungir. ¿Sabe por qué no lo pudo ungir? Porque el Señor había resucitado. Entonces, como el Señor ya sabía que nadie podría ungir su cuerpo según la costumbre judía, permitió que esta mujer, él estando en vida, la ungiera para que quedara como señal de que él fue ungido cuando estaba vivo, porque iba a morir, pero cuando iban a ungirlo ya no iba a estar vivo, iba a estar muerto, iba a estar vivo, iba a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Pese a que la resurrección de Cristo hoy en día es un hecho ya cumplido, hace más de 2000 años que Él resucitó. Muchos hoy no lo han visto, no han tenido esa revelación, porque nunca han llegado al punto de hacer este descubrimiento, de yo tener en mi espíritu al de Cristo, es decir, el hecho de la resurrección, esta experiencia. Bendito nombre del Señor. Lo sabemos por la palabra del Señor, pero necesitamos tener esta revelación, porque esta revelación va a traer algo maravilloso. Si no es como que, bueno, sí sabemos y creemos de corazón que el Señor resucitó, pero es como un hecho histórico y no como una revelación viva en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén.
Entonces, ¿cómo es que yo puedo tener esta revelación de Cristo resucitado? Amén. Si hemos de hacer este descubrimiento, tal descubrimiento, es necesario primero que amemos al Señor y que lo busquemos. Hay gente que quiere revelación. Hay gente que quiere que Dios le muestre cosas. Señor, muéstrame, revélame, dame. Lo primero que usted tiene que hacer no es pedir nada, es amar al Señor con todo su corazón. El amor nos acerca a las personas. Cuando uno ama a una persona, uno quiere estar con ella, quiere compartir. Cuando no hay amor, la falta de amor nos aleja de la persona. Si usted no ama a una persona o tiene algo en su corazón, ¿qué hace? Se aleja. Los grandes amigos, cuando se pierde ese amor, ese afecto, se alejan, ¿o no? ¿Y qué hace que nosotros querramos ver a alguien, ¿no? Por eso es tan importante venir a la iglesia, no simplemente porque amamos al Señor, sino porque amamos a nuestros hermanos. Y queremos ver a nuestros hermanos. No porque hagamos una reunión social, sino porque también tenemos que amar a nuestros hermanos. Hoy como extraño a los hermanos, yo los quiero en el Señor, los amo a mis hermanos. No vengo simplemente a venir al culto a cantar, sino también amo a mi hermano y quiero verlo. El amor nos acerca a una persona y la falta de amor nos aleja de una persona. Entonces, si nosotros queremos tener una revelación, tenemos que amar al Señor. Es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Amén. ¿Qué hizo María después de descubrir que el Señor había resucitado? Porque ella vio que la piedra había sido corrida y que no estaba el Señor ahí. ¿Qué hizo? Ella corrió a los discípulos para decirles una novela, contarles las noticias. Fue corriendo. Amén. A contarles. Les tengo que contar una primicia. Les tengo que contar una noticia. Amén. Entonces, el descubrimiento espiritual, la revelación, las visiones espirituales dependen en gran parte que nosotros busquemos al Señor. Si hay una búsqueda, Él se va a revelar a nosotros, pero tiene que ser una búsqueda de corazón, tiene que ser una búsqueda verdadera, tiene que ser una búsqueda sincera, como fue María. María, nadie le dijo, María, mañana vos tenés que ir a la mañana a ver, ahí allá vos ir al Señor. Nadie le dijo, ella amaba tanto al Señor que lo echaba de menos, estaba triste porque el Señor había muerto. Y ella dijo, tal vez, ¿sabe por qué fue de temprano María? Porque tal vez toda esa noche no pudo dormir. Dijo, tengo que ir mañana temprano a ungir el cuerpo de mi amado Señor. ¿Cómo lo extraño? Ya no está con nosotros. Y ella, amén, se levantó muy de temprano. Seguramente que no durmió. Algunos se levantaron temprano y para venir. Gloria a Dios por eso, amén. Bendito el nombre del Señor. Y entonces llegó, aleluya, temprano ahí, por ese amor que ella tenía el Señor. Si nosotros no lo buscamos al Señor y no lo amamos con todo nuestro corazón, nos va a resultar difícil recibir algo espiritual de Dios en nuestra vida. María Magdalena fue muy temprano. Inmediatamente dice la palabra que ella corrió a buscar a los dos hermanos que tomaban la delantera, que eran Pedro y Juan, los discípulos del Señor, y les contó lo que descubrió. ¿Cuántas veces te cuentan chismes? ¿Cuántas veces te cuentan cosas que no tienen nada y te traen tristeza? Hoy déjame que te cuente algo lindo. El Señor resucitó, el Señor está vivo, el Señor no está muerto, aleluya. No como la iglesia romana que lo tiene en una cruz, ahí colgado, ya no está, Él ya resucitó. Entonces, ¿por qué el romanismo? ¿Por qué la iglesia romana sigue teniéndolo en la cruz, aleluya? Cuando Él ya no está más en la cruz. Aleluya, Él resucitó, aleluya. Es verdad que Él estuvo en la cruz, sí, es verdad que Él murió, pero ya no está más muerto, Él está vivo. Amén. Hay una noticia muy linda, hay una noticia muy importante. Y a veces hay gente que le gusta escuchar, le gusta oír las malas noticias. Diga, a mí no me interesa, digan esta mañana. Si tenés una buena, mirá que está a tu lado.
Decirle, si tenés una buena noticia, contámela. Decirle al que está a tu lado. No me lo va a contar, no quiero escuchar malas noticias, basta. Quiero escuchar una buena noticia. Bendito el nombre del Señor. Es interesante notar que cuando María fue a los discípulos, solamente a 2 le dijo solamente. Eran 11. No contemos al que traicionó, Judas no estaba. Eran 11, pero María se dirigió a 2. No a todos, sino a 2, y le contó estos 2. Si vos vas a compartir las cosas de Dios, fíjate con quién las vas a compartir. Y estos 2 cuando escucharon, reaccionaron y fueron corriendo. A veces nosotros contamos las cosas de Dios a personas que no les interesan, a personas que después de vos contar las bendiciones, te van a envidiar. Pero mirá, me está contando que va a la iglesia y le va bien. Qué lástima que le va bien. ¿Cómo quisiera que le vaya mal? ¿Me entiendes? Contarle las cosas a aquella persona que la va a recibir, que se va a poner contento, que se va a alegrar de tu victoria. Que va a decir, bueno, gloria a Dios, qué lindo lo que me está contando. Vos te vas a dar cuenta si esa persona es receptiva a lo que vos le digo. Vamos a ver que voy allí a un lugar a Pilar y desde que voy Dios me está tocando, es Dios el que me está bendiciendo. ¡Qué bien! Pero si la persona no es la persona receptiva, dice, pero es muy lejos, tan lejos te vas. ¿Por qué te vas tan lejos? ¿Por qué viajas tanto? En vez de decir, bueno, qué bueno, decir lo importante es que vos estás bien, estás bien, sí, bueno, gloria a Dios, seguí. Entonces ahí te pueden ver qué clase de persona es la persona a quien le está contando, por su actitud, por su palabra y por su reacción. Y a veces nosotros le contamos las bendiciones a personas que no les interesa y a personas que mañana van a desear nuestro mal y no se van a poner contentos porque nosotros estamos bien. Tenemos que saber a quién contar. Así que María fue y supo a quién decirle. Señor, dame entendimiento. Que no me mueva por sentimiento ni emoción. Si yo voy a contar las bendiciones, si voy a contar las victorias en mi vida, que le cuente a la persona que se va a alegrar, que lo va a recibir, que va a ser de bendición para mí y para esa persona. ¿Me van siguiendo? Porque a veces nosotros mismos, no nos olvidemos como el rey Ezequías, vinieron sus enemigos y él tan emocionado que Dios le dio años de vida, le mostró todo su tesoro que tenía. Y después sus enemigos dijeron a Ezequías, ahora vamos a atacar a Israel y le vamos a sacar todo lo que ellos tienen, ¿no es cierto? Bueno, abriría la puerta a alguien que anda robando, que anda mintiendo, para mostrar, mirá, pasar a mi casa, mirá, esta computadora me compré, esta tele. ¿No le harías pasar a tu casa a alguien que sabe que anda robando y que le gusta lo que es ajeno, no? ¿No le abrirías la puerta de tu casa para mostrarle para qué? Para que después te roben. Así también en lo espiritual. Muchas veces compartimos, a veces no con gente del mundo, a veces con gente de otra iglesia, que es envidiosa, que no es de bendición. Pero a veces nosotros nos falta el discernimiento, el entendimiento espiritual para discernir a las personas. Pero María supo a quién iba a contar. No quiero decir que con esto que los otros discípulos eran envidiosos, no, son un ejemplo que estoy dando en nuestra vida personal, la vida de cada uno. Estos discípulos reaccionaron. ¿Por qué los demás no fueron? Tal vez porque los demás no buscaban al Señor, estaban cómodos, estaban tranquilos, estamos acá, bueno, si el Señor resucitó, en algún momento Él va a venir, Él va a aparecer. ¿Me entiende? A veces esa actitud perezosa de no buscar al Señor. Ellos probablemente amaban al Señor en su cama. Bueno, yo no amo al Señor, es cierto que hoy domingo, Señor, tú sabes cuánto te amo, sí. Pero Señor, tengo un sueño, esta María viene temprano, porque era temprano. Así que me imagino que fue y lo despertó a Pedro y a Juan. Muchachos, levántense, el sepulcro está vacío, no sé qué pasó, quién se lo llevó. Amén, y los dos se levantaron, tal vez todos despeinados, salieron. Y los otros discípulos, ay, qué bien que el Señor resucitó. Ay, Señor, hoy tengo que ir a la casa. Señor, tú sabes que ahora me tengo que ir. Ay, Señor, pero tengo un sueño.
Sí, hermano. Ay, Señor, seguro que está hermoso el culto. Después, pero bueno, después el profeta me va a mandar los videos y yo voy a ver la sanidad y la liberación. Sí, vos vas a ver de lejos, en vez de vos ser parte de esa administración. Amén, gloria al Señor. Yo no quiero ver, yo quiero ser parte de los milagros del Señor. ¿Me van siguiendo? Entonces, Juan, no el hermano Juan que está acá, el apóstol Juan, que debe haber sido más joven, dice que corrió primero. Salieron corriendo y se ve que Juan estaba más en forma, salió corriendo y Juan llegó primero. Y Pedro atrás corriendo. No, porque corriendo no sabemos cuánta distancia, no sabemos a cuánto estaban ellos de aquel lugar, pero no sabemos si eran metros o si eran kilómetros, pero corrieron. Juan llegó primero. Corrió más a prisa que este y llegó primero, pero por alguna razón no entró. Llegó primero, miró de ahí y se quedó de ahí afuera. Así hay muchos que llegan primero, pero no quieren entrar en las profundidades del Señor. No quieren entrar en las cosas espirituales, no quieren. ¿Y qué dice la Biblia? Que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Entonces, amén, no importa si llegas primero o llegas segundo, entrá, aleluya, comprobá con tus ojos qué bueno es Dios. Dice un salmo, probad y ved qué bueno es Dios. Entonces, Pedro, que ya tenía más experiencia con el Señor, era más experimentado, estaba un poquito más vivo que Juan, no tan atlético como Juan, llegó segundo, pero él sí entró. Así que acá hay una lección. No importa si llegas primero o segundo, lo importante es que vos quieras entrar a la presencia del Señor. Lo importante es que vos quieras tener comunión. Lo importante si sos primero o segundo, lo importante es tener un corazón para tener la presencia, la revelación, la comunión con el Señor. Eso es lo que más importa. No importa si hace mucho tiempo está, o si hace años, o si hace menos años. No, pero yo tengo más años que vos. Ah, pero yo tengo menos años. No importa. Aquí no hay una competencia. Aquí todos tenemos que entrar a buscar el rostro del Señor. Y cuando los dos hermanos vieron los lienzos y el sudario doblado, puesto en orden, ellos entendieron que el Señor había resucitado. Ellos entendieron con más claridad. Bendito el nombre del Señor. Que aquella hermana que le había dicho, el verso 2, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde lo han puesto. Es decir, se llevaron al muerto. Porque eso fue lo que le dijo. Se llevaron el cuerpo del Señor. Alguien entró, ¿no es cierto? Alguien entró, violó la puerta de la tumba y entró y se robó el cuerpo del Señor. Lo hicieron, bueno, por ahí ya sabemos, acá eso sabemos, ¿no? Que según la historia, un presidente que tuvimos le sacaron la mano, ¿no es cierto? Bueno, no sé para qué, pero bueno, ¿no? Y entonces algunos podrían pensar, bueno, ¿quién se lo robó? ¿Para qué quieren que esté muerto? No, pero cuando Juan y Pedro y Juan entraron y dijeron, no se lo robó nadie. Acá están los lienzos. Estos lienzos que envolvían el cuerpo del muerto estaban sacados, bien acomodados, porque el Señor es bien ordenado, así que ordenó. No, ¿cómo usted llega? ¿Cómo hace cuando llega? Gracias a Dios llegó el culto, la campera por allá, una media por allá, un zapato por allá. No, el Señor acomodó, aleluya, los lienzos, los acomodó bien acomodados, bien doblados, allí acomodado acá, el sudario que cubría su cabeza por otro lado, todo bien ordenado. María fue la primera persona que vio el sepulcro, pero Pedro fue la primera persona que entró allí. María vio el sepulcro abierto y salió corriendo. Algo pasó, alguien se llevó al Señor, el cuerpo del Señor.
Pero la primera persona que entró fue Pedro. ¿Me van siguiendo? Gloria a Dios. Aquí los hermanos tienen que cumplir realmente su papel, tienen que tener una mente más clara que las hermanas y entender, es decir, no vamos a decir algo si no sabemos, Pedro, hay que entrar y ver. Porque el sepulcro está abierto, pero si no entramos, no sabemos que si realmente el cuerpo no está. Porque María no vio nada, solamente vio el sepulcro abierto, pero no entró adentro, porque había que ir hasta abajo. Entonces María dijo, supuestamente María dijo, se lo llevaron, pero Pedro dijo, hay que entrar. Juan llegó a la puerta y miró y dijo, ¿cómo me quedo acá afuera? Tengo miedo, dijo. Andá vos, Pedro, andá vos. Yo cuando dice, andá vos adelante, vos no, si andá vos adelante. Bueno, y Pedro entonces vio que el Señor había resucitado. Y los dos, después, Juan también vio el sepulcro vacío, los lienzos, el sudario, y entendieron que el Señor había resucitado. ¿Me van siguiendo? Y entonces, aunque ellos vieron el hecho que el Señor resucitó, lo comprendieron y creyeron en Él objetivamente, no tuvieron una experiencia subjetiva. Ellos sabían que el Señor había resucitado, pero ¿dónde estaba? No sabemos. Pero que el Señor resucitó porque acá está la prueba, aquí están la ropa, aquí están los lienzos que cubrían al muerto. Y entonces, satisfechos con esto, dijeron, el Señor resucitó. Bueno, vámonos de vuelta. Y nos cuenta la palabra que, satisfechos con ver este hecho, se volvieron a donde ellos estaban, los discípulos. Y dijeron, creemos, el Señor resucitó. Sin embargo, María se quedó ahí. María podría haber ido con ellos también. Sí, María se quedó ahí. Significa, María también creyó que el Señor había resucitado. Pero María quería saber dónde estaba él ahora, dónde estaba. Entonces vemos que algunos buscan a Dios, pero no lo buscan tan profundamente. Buscan hasta cierta medida. Busque a Dios profundamente y Dios se te va a revelar. Y entonces María permaneció ahí. Debido a que prolongó su búsqueda, ella obtuvo la experiencia de la resurrección. ¿Me van siguiendo? El Señor se reveló a ella, se le apareció. Ella se podía haber ido también con los discípulos. Bueno, el Señor resucitó, creemos que el Señor, pero no ver al Señor resucitado. Pero ella se quedó, el Señor se reveló a ella y por eso ella no solo recibió el hecho de la resurrección, sino que también obtuvo la experiencia. Nosotros recibimos el hecho de que el Señor resucitó, pero yo quiero tener esta experiencia en mi vida de que este Cristo está vivo. Yo quiero sentir a este Cristo vivo. Yo quiero que este Cristo vivo se revele a mi vida. No quedarme simplemente con la historia de la Biblia, bendito el nombre del Señor, de que Él resucitó, sino yo quiero encontrarme con este Cristo resucitado y tener la experiencia, no solo el hecho histórico, sino la experiencia de que este Cristo ha resucitado. Amén. ¿Me van siguiendo? Y aquí vemos entonces un cuadro que nos muestra dos aspectos relacionados con el Señor. Diga conmigo, el hecho y la experiencia. Yo no quiero simplemente tener el hecho de algo, sino también tener la experiencia. Amén. Es posible creer en el Señor sin tener la experiencia. Hay mucha gente que cree que Cristo vive, sin embargo todavía no han tenido una experiencia de este Cristo resucitado, de este Cristo viviente. Creen, sí, yo creo que el Señor resucitó, pero no han experimentado de una manera personal en su vida. Y a veces no hablo de personas que no conocen al Señor, hasta de creyentes. Pedro y Juan entendieron y creyeron el hecho de la resurrección del Señor, pero le faltaba ¿qué? La experiencia.
vieron los lienzos que estaban ahí, pero ¿qué les faltaba? Verlo al Señor en persona resucitado. No te quedes con el hecho. No te quedes con el hecho de que el Señor te sana. Hay gente que recibe del Señor un milagro, sin embargo no lo ha conocido personalmente. Necesitamos recibir la liberación. María fue una persona que estaba poseída por demonios. La historia nos cuenta de María Magdalena que ella estaba endemoniada, para así decirlo, y el Señor la liberó. Pero después que ella se liberó, siguió al Señor, fue una discípula del Señor, una seguidora del Señor. Amén. Entonces hay mucha gente que es sanada y liberada, pero digamos, lo único que quieren de Dios es que lo sane y lo libere, pero no quieren establecer una comunión, una relación con Él. Bueno, gracias Señor, me sanaste, listo. No. No solamente el hecho, sino la experiencia de vivir una vida de comunión con el Señor. Sin embargo, María ahora tenía el hecho de que Él había resucitado y tenía la experiencia. La pregunta, ¿vos querés tener solamente el hecho o querés las dos cosas? Diga, yo quiero las dos cosas. Yo quiero en mi vida estas dos cosas, el hecho y la experiencia. Amén, bendito el nombre del Señor. Por ejemplo, usted puede tener también el hecho de la muerte del Señor, de que Jesús murió en la cruz. Sin embargo, usted no puede tener esa experiencia de ver a este Cristo crucificado en su vida, verlo en una forma profunda. De la misma manera, es posible conocer el hecho de la resurrección sin experimentar al Cristo resucitado. El hecho y la experiencia. Hay gente que tiene el hecho. Dice la Biblia, en mi nombre echarán fuera demonios. La Biblia dice, hasta muchos predicadores que van al seminario. Y no está mal, yo también fui, pero van al seminario y ahí se estudia algo que se llama demonología, ¿no? El que se estudia cómo actúan las tinieblas. Pero una cosa es estudiarla y otra cosa es enfrentarte en el mundo espiritual. Otra cosa es que un día tengas que orar por una persona poseída, endemoniada como el Gadareno. Eso son cosas diferentes. Y hay gente que puede saberte porque estudió el libro de liberación, de la iniquidad, de esto, de saber el espíritu, pero yo te quiero ver realmente cuando venga una persona y venga un demonio ahí, enfrentarte, a ver, ¿qué vas a hacer con el librito? No te vas a ver de nada el librito si no tenés una experiencia con el Espíritu Santo, si no tenés una experiencia con Dios. Ese librito te va a servir de poco, de nada te va a servir, porque, aleluya, esa autoridad no te la da un libro, te la da el Espíritu Santo cuando vos buscas profundamente el rostro del Señor. Podés conocer todos los nombres de demonios, este y otro, conocer todo, pero si no tenés una experiencia con el Señor, de nada te va a servir enfrentarte en la vida real. Que es muy diferente enfrentarte en la vida diaria. Enfrentarte. Bueno, muchos dicen, pasa que miedo, no, yo no tengo ese, no, eso es. Entonces hoy estamos en este camino sirviendo y orando. Digan, bueno, pero eso es lo que tiene que hacer el pastor. No, es que Dios nos lleva por ese camino, nos lleva. Y puedo decir algo, otra persona puede tener todos los estudios bíblicos de liberación, de guerra espiritual, pero el libro a la realidad es muy diferente. Y lo único que te va a ayudar y que te va a salvar en ese momento es el Espíritu Santo, la llenura del Señor y es la comunión profunda con el Señor. Hoy oramos por personas que se manifiestan fuertemente los demonios y a veces los hermanos las tienen, ¿no? Que tienen la fuerza y muchas veces me ha tocado orar en hogares por personas así poseídas y no había nadie que los sostuviera, pero el Señor sostuvo, el Señor sujetó los demonios. Dios es poderoso, Dios es maravilloso, Dios es grande, hermano. Necesitamos no solamente tener, bendito el Señor, tener la realidad, sino tener la experiencia. María recibió la revelación, el hecho, pero también tuvo la experiencia.
Amén. La fe se relaciona con la verdad y es objetiva. ¿Usted cree que el Señor resucitó? ¿Cuántos lo creen? Lo creemos. Esa es la fe objetiva. Ahora necesitamos tener esa fe subjetiva. Ahora, este Cristo que resucitó, yo tengo que sentirlo en mi vida. Yo quiero tener una experiencia real con Él. Si Él vive, yo quiero experimentarlo en mi vida. Esa es la experiencia subjetiva desde Cristo resucitado. No solamente la experiencia objetiva, sino la subjetiva. ¿Cuántos dicen amén? Pedro y Juan creyeron, no dudaron que el Señor había resucitado. Pero quien se llevó la mejor porción fue María. Bendito el Señor, porque María, después que entraron, ella también pudo ver y comprobar. Bendito el Señor, vio que el Señor estaba resucitado, porque sus lienzos, sus telas que lo cubrían no estaban. Pero María dijo, pero ¿dónde está Él? Si Él está resucitado, oh, me gustaría verlo. Bendito el nombre del Señor. Oh, aleluya. Y eso es lo maravilloso, que cuando el Señor te sane y te libere y diga, bueno, ya no tengo que ir más al pastor porque estoy libre, pero diga, ahora no voy por liberación, ahora voy porque yo quiero tener una comunión con el Señor, quiero tener una relación con el Señor, quiero que sea mi amigo, mi compañero, quiero estar cerca de Él, quiero tener su presencia. Eso es lo que quiero ahora, seguirlo todos los días de mi vida, seguirlo hasta el fin de mis días. Y María dijo, ¿dónde está? Yo sé que resucitó, pero ¿dónde está? ¿Y qué dice la Biblia? Que se quedó ahí. En la actualidad muchos cristianos nunca han visto el hecho de la resurrección. Solo unos cuantos tienen una revelación en forma definida de la misma, pero le falta la experiencia. Yo quiero tener esta experiencia. Yo quiero verte, Señor. Y Él se te va a revelar. Y no solamente vas a creer que Él resucitó porque lo dice la palabra, porque vos lo crees, sino vos tenés esa experiencia personal con el Cristo resucitado. Y digas, sí, yo sé que Él vive. Primero porque lo creo en su palabra, pero segundo porque se reveló a mi vida. Y yo he experimentado que Cristo es resucitado. Y puedo decir que Él vive. Nadie me podrá decir que no vive, porque yo he tenido una experiencia personal con Él. ¿Cuántos lo quieren? Bendito el nombre del Señor. Los dos hermanos responsables, los discípulos que quedaron a cargo, los demás discípulos, así como Pedro y Juan, regresaron. Pero María permaneció así llorando, tal vez diciendo, ¿quién se lo llevó? Como diciendo María, en otras palabras, no me interesan los lienzos que lo envolvieron, solo me interesa su persona, yo quiero verlo. Quiero tener contacto con Él, quiero hablar, quiero verlo. ¿Cuántos quieren ser María en esta mañana? Esta María. Bendito el nombre del Señor. Posiblemente el Señor tal vez no tenía intención de encontrarse con ninguno de sus discípulos, pero había una María que se quedó ahí. Permanece en la presencia del Señor. No te vayas cuando vengas a la casa de Dios. No estés apurado, bendito, para irte. Quédate, porque hasta el último amén el Señor te puede hablar, el Señor se va a revelar, el Señor te va a tocar, el Señor te va a ministrar. Permanece en su presencia. Ella también podía haberse ido, pero dijo, yo me voy a quedar acá. Yo no quiero solamente su lienzo, yo lo quiero a Él. El Señor todavía no se tenía que revelar a sus discípulos. Por ser la primicia de la resurrección, Él, en su novedad y frescura de resurrección, tenía primeramente que ir al Padre, presentarse delante del Padre. Pero debido al corazón diligente y buscador de esta hermana, el Señor Jesús no pudo evitar encontrarse con ella. El Señor, después de resucitar, Él fue al Padre. Hubo una ascensión directa, secreta, ya lo vamos a leer ahí. Él resucitó y Él tenía que presentarse delante de su Padre. Padre, me he levantado de los muertos, he resucitado. Acá estoy como primicia, como dice Pablo, primicia de los que han resucitado. Sin embargo, había una hermana que estaba ahí que lo quería ver. Y él te había dicho, Padre, espera un poco, que hay alguien que me quiere ver acá. Y no puedo ir a verte a ti primero porque esta mujer no se va a ir hasta que yo no venga. Usted tiene que ser ese creyente, tiene que permanecer.
buscar a Dios. Hasta que no me sane, no me voy. Hasta que no vea mi milagro, no me voy. No, enseguida decir, bueno, no me sano, y bueno, no, usted permanezca en la presencia, hasta que no sea sano, te buscaré. Insista, permanezca, insista, hasta que Dios lo sane, hasta que Dios lo libere, hasta que Dios haga una obra. No se quede. No se quede ahí, bueno, ya está, no pasa nada. Siga. Hoy vemos, ¿no es cierto? Hoy vemos muchas veces hablando con personas, vemos las liberaciones tan rápidas que en tiempo rápido las personas se liberan. Pero también me ha tocado experiencia de orar por personas endemoniadas y horas orando y orando hasta Dios liberar. Y ahí uno aprende muchas cosas también de la liberación. Y hoy podemos ayudar a muchos hermanos que muchas veces quieren hacer liberación y las iglesias están haciendo mal. Por la experiencia que el Señor nos ha permitido. Y a veces las liberaciones no se efectúan porque hay algo que no se está haciendo bien según la palabra. Entonces, pero usted tiene que permanecer. Cuando viene un hermano, oramos y decimos, bueno, siga, permanezca, que vamos a ir orando hasta que se sane, hasta que se libere, hasta que seguimos, y usted también permanezca y crea que va a ser, que Dios lo va a hacer, que Dios, aleluya, si usted permanece firme buscando al Señor, el Señor se va a revelar a su vida, va a revelar un milagro, una liberación. Lo que necesita lo va a hacer porque usted permanece en su presencia. Usted permanece. Debido al corazón de esta hermana, no pudo evitar encontrarse con ella. Así que pues Él se aparece a ella. Jesús se aparece a María. Y María lo ve. Me imagino lo primero que María habrá querido tocarlo, abrazarlo. ¿No es cierto o no? Imagínense. Sin embargo, cuando ella intentó tocar al Señor, agarrar su mano, al ver al Señor, qué emocionante, ¿no? El Señor parecía estar diciendo, no, solamente puedes mirarme, no me puedes tocar todavía. No me toques, le dijo. María, todavía no me puedes tocar. Porque yo tengo que ir a mi Padre primero. Eso está ahí, mi cuarto. La frescura de mi resurrección es reservada solo a mi Padre. Después de presentar a mi Padre, volveré a ti, dijo el Señor. Entonces, si nosotros queremos ver algo más del Señor, debemos tener más comunión con Él. A veces Dios se quiere revelar, pero lo buscamos un poquito. Y tenemos que profundizar en la búsqueda para que se revela nuestra vida. A veces falta esa profundidad de búsqueda. Y el Señor se revela un poco. Tenemos un sentir espiritual, pero hay cosas más profundas de Dios para nuestra vida. Pero si nosotros no entramos en esa profundidad, nunca llegaremos a conocer las cosas espirituales más profundas. Dios necesita que le demos tiempo. Necesitamos tener más tiempo de comunión con Dios, más tiempo. ¿Qué hizo María? Se quedó ahí. Quédese en la presencia del Señor. No solamente se arrodille para decir, Señor, te pido por esto, por el otro, por mi hermano, por mí, Señor, sino que un momento para que Él se revele a su vida, para que le hable, para que Él te toque, para tener comunión con Él. ¿Qué dice la Biblia? Clama a mí que yo te responderé. Es decir, vos comenzás a hablar, a clamar, a orar, pero después Él te tiene que responder, Él te va a hablar, Él se va a revelar. Entonces es muy importante eso. Amén. ¿Qué nos ha enseñado la iglesia? Que orar es hablar con Dios. ¿Qué significa hablar con Dios? ¿Qué significa hablar con una persona? Que yo hablo y la otra no habla, no, que los dos hablan. No es un monólogo, es un diálogo. Yo hablo para un poco, el otro me habla, y bueno, orar es hablar con Dios. Yo hablo con Dios, pero en un momento le tiene que hablar, Él se tiene que revelar. No pasa que estoy muy apurado, Señor. Olvídate en ese momento, apaga el celular, dejarlo allá a un costado, no, deja todo en un segundo y ponete en comunión con Dios. Deja que Dios te hable. A veces la vida tan agitada, tan apurada, que esto, que el otro,
y Dios se quiere revelar. Démosle un tiempo al Señor para que Él se revele en nuestra vida. No vivamos que la tecnología nos corre y nosotros no podamos tener un tiempo de acercamiento al Señor. ¿Me van siguiendo? Entonces, necesitamos, si queremos ver algo más del Señor como lo vio María, debemos tener más comunión con Él. Ver al Señor. Para María fue la mejor vigilia matutina. Muy de mañana estaba allí y el Señor se le apareció. Y en esta, ella se reunió con el Señor y Él con ella. Ella oró al Señor y el Señor le habló y ella tuvo comunión con el Señor y el Señor le dio una palabra y le dio su revelación. Amén. Pero aparte de eso, no solamente que María vio al Señor, sino que también María vio 2 ángeles. ¡Qué maravilloso! El Señor tiene más para darnos. El Señor tiene más. Pero nosotros venimos a la iglesia y queremos 2 horas que Dios nos hable todo. Amén. Cuando nosotros nos juntamos para hablar con alguien, no, si va a tomar un café, va a tomar 2 horas, pasan volando. 2 horas son como 2 minutos ahora, ¿no? Entonces, a veces estamos tan apurados y queremos todo ya rápido. Dios se toma su tiempo. Tomémonos nuestro tiempo con el Señor. Durante el día paremos, dejemos todo, busquemos al Señor, leamos su palabra, oramos, busquemos al Señor, tengamos un tiempo de comunión con Él. Olvídese que el celular, que seguramente cuando usted se pone a orar y le va a sonar el celular, la notificación, la llamada, parece que el diablo manda todo que necesita. Usted diga, no importa. Ahora yo me estoy comunicando con alguien más importante. Ahora estoy en contacto, estoy en línea. ¿Ve cómo dice cuando alguien está en línea? Estoy en línea con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Estoy en línea con el Espíritu Santo para que Él me hable, para que Él se revele, para que Él me diga lo que yo necesito en mi vida. A veces buscamos el amor de personas, a veces buscamos la atención, a veces le hablamos a gente que nos ignora, hasta familiares, hasta seres queridos. Entonces, ¿por qué no buscas a aquel que te está esperando? Aquel que no te va a ignorar, aquel que no te va a echar, aquel que sí le importa mi vida y tu vida es el Señor. Y Él nos está esperando cada momento, bendito el Señor en su presencia. Y a veces las personas, perdónme que le diga, mendigando el amor de acá para allá, cuando Dios nos tiene para darnos su amor, cuando Dios nos tiene para dar su comunión, su presencia, su abrazo, su palabra, Él nos está esperando y nosotros a veces le damos más tiempo a personas que no lo merecen y no a Él que lo merece. Pero decir, a partir de hoy, te voy a comenzar a buscar y sé que te vas a revelar a mi vida como lo hiciste con María. A partir de hoy, Señor, va a ser un tiempo nuevo. No simplemente me quedaré con el hecho. Quiero la experiencia. Quiero tener más comunión contigo. Bendito sea su nombre para siempre. Hay gente que busca simplemente por dones. No busque los dones, busca el dador de los dones. No busque milagros, busca el dador de los milagros y establecer una relación con Él, una comunión con Él. Al principio, cuando Cristo se aparece, ella no lo reconoce, pero finalmente, después de que el Señor la llamó por su nombre, le dijo María, y él escuchó, es el Señor. ¿En qué momento vino el Señor a María? En el momento que el sepulcro estaba vacío, que le había resucitado. El Señor ya no estaba allí. Y como aún todavía no había ascendido al cielo, todavía estaba a punto de subir al cielo a presentarse a su Padre, tampoco estaba en el cielo, estaba a punto de irse. Y el Señor se reveló a María, pero aún antes de eso ella estaba ahí. María lo vio a Jesús, pero ella ya había resucitado. Tal vez estaba escondido, no lo vieron, pero ella buscó y lo encontró. Diga, yo lo quiero encontrar. ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba cuando Pedro entró y vio los lienzos vacíos? Estaba ahí. Estaba dando vueltas por ahí, estaba cerca de ellos. Pedro dijo, qué maravilloso el Señor, pero vamos a seguir durmiendo, porque es temprano, vamos. María dijo, no, yo me quedo acá.
Si Él es el que resucitó, yo quiero verlo. ¿Dónde están esas Marías que insisten? María no solamente hermana, hermano, que insiste, dice, no, yo no me quiero, yo sigo buscando. Yo de acá no me voy a mover, yo quiero verlo. A mí no me alcanza a ver los lienzos, yo quiero verlo a Él. Qué maravilloso. ¿Se da cuenta usted hoy que aún en este preciso momento el Señor está presente? Pero como no se revela a nosotros, no nos percatamos de ello. Él está acá hoy. ¿Dónde está aquí el Señor? ¿Está acá? Sí. Sí, así como estaba. Él está acá hoy. Muchas veces no nos percatamos, solamente vemos al profeta predicando, al hermano, pero Él está acá. Sí, Él está acá hoy. ¿Dónde está? Está dentro tuyo. Está aquí, su presencia está aquí. Y si yo lo busco como María, Él se me va a revelar, Él me va a hablar. Él está acá hoy, Él está acá. Y si está acá, Él te va a sanar. Y si está aquí, Él te va a liberar. Y si Él está aquí, Él va a hacer un milagro. Él lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Bendito nombre, Él está acá, Él está aquí, hoy está su presencia, está en este lugar. Y entonces, en este capítulo encontramos 3 clases de discípulos. ¿Cuál quiere ser vos? La primera clase está representada por María, la primera que fue, la que tuvo el hecho y la experiencia. La segunda está representada por Pedro y Juan, que María les avisa y ellos van corriendo. Y la tercera está representada por los discípulos perezosos, que se quedaron durmiendo, quienes no participaron del descubrimiento ni recibieron la revelación de la resurrección del Señor. Vos podés ser el 1, el 2 o el 3. Ojalá que nadie sea el 3. Diga, bueno, Señor, qué lindas cosas que están sucediendo en Pilar, pero bueno, que son divertidos. Ya pronto iré, sigo durmiendo un poco más. Pedro y Juan participaron en el descubrimiento y recibieron la revelación de que Él había resucitado, pero no tuvieron la experiencia. Solamente María tuvo el descubrimiento, la revelación y la experiencia. Descubrió la revelación de que había resucitado y la experiencia. Yo quiero tener esas 3 cosas en mi vida, de parte del Señor. Y entonces, que Dios nos bendiga en esta mañana, que Dios nos dé su gracia para que nosotros tengamos este descubrimiento. Requiere que le busquemos al Señor para tener esta experiencia. Necesitamos buscar al Señor todos los días. Digan, buscar al Señor con más intensidad. Yo no estoy diciendo que vos no lo busques. ¿Sabes lo que falta muchas veces? Es más intensidad. Es que tenga más intensidad. Que lo busque con más intensidad al Señor. Y eso es lo que falta a veces. Falta más intensidad. Mayor búsqueda. Y hoy vemos que hoy la iglesia no quiere buscar. No quieren orar, llegan a la iglesia y no se arrodillan. Se ponen a hablar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y sí, ¿sabes qué? Esto, lo otro. ¿No es cierto? Gloria a Dios. Y llegan, ¿y cómo está? Bien, sí, ¿sabes qué? Esto. Se llegan a la iglesia y se sientan antes del culto mientras van tocando la guitarra. Se ponen ahí, sí. Lo primero que hacemos, tenemos que doblar nuestra rodilla y hablar con el Señor, es tener comunión con el Señor. Bendito, esto se está perdiendo. Antiguamente era así, llegabas a la iglesia, algunos no conocen porque tal vez ya donde vos congregabas ya era una charla. Después podés charlar y hablar. Es un tiempo de comunión, de intimidad con el Señor, de tener comunión. Esto se va perdiendo. Se va perdiendo la oración, se va perdiendo la comunión. Después ya también se va perdiendo en la iglesia el orar por los enfermos, ni siquiera, y orar por los endemoniados. No, nada, todo es amén, amén, que Dios lo sane todo y todo, cada uno a su casa. Entonces, como digo yo, es el evangelio liviano, cada vez más livianito, cada vez
Señor, te pido que sanen a todos los enfermos, reciban salud. Amén. Ya está. Ni 5 minutos de oración. Todo es muy rápido, todo es muy light, todo es muy suavecito. Y nosotros nos muestra la palabra, que Él se manifiesta y Él se revela donde hay intensidad, donde hay búsqueda, donde hay permanencia. Ahí los milagros van a suceder, ahí Él se va a revelar. Y a veces los hermanos no entienden eso. Cuando oramos con las personas, tomamos tiempo para orar, para ministrar, para soltar palabras. Y algunos están, ¿cuándo termina esto? No se dan cuenta que el Señor está sanando, está liberando. Bendito el Señor, que lleva un tiempo. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a la iglesia rápido, todo rápido. Amén, ya está todo rápido, así, todo rápido. Y cada vez todo más rápido. Si el culto antes duraba 3 horas, ahora dura 2 horas, y algunos 1 hora y media. Tardan más en venir a la iglesia que en irse. Todo más rápido, todo más rápido, todo así, todo apurado. No, hermano, no te apures. Cuando venga a la presencia del Señor, aprovecha ese tiempo, aleluya, que apagas tu celular y estás escuchando la palabra del Señor. Aleluya, descontamina un poco tu vida de que a veces que te mandan mensajes que hoy vas a hablar con el Señor, su presencia. Entonces, en otras palabras, la revelación depende de nuestra búsqueda. Si yo le busco, Él se va a revelar a mi vida. Pero la experiencia depende de una búsqueda más intensa. Si yo lo busco, Él se va a revelar a mi vida. Pero si yo lo busco aún más, voy a tener una experiencia real con Él. Los discípulos se fueron, pero ella permaneció. Es decir, ese tiempo que permaneció ahí, se quedó ahí. Eso representa que si vos buscas más profundamente, vas a tener una experiencia profunda con Dios. Tenemos que buscarlo intensamente y tener esta experiencia en nuestra vida. ¿Vos querés recibir el Espíritu Santo? Búscalo. Y si no lo recibís, sí, Señor, voy a seguir buscando, voy a seguir orando hasta que no lo reciba. No voy a parar de buscar hasta que no reciba el bautismo, y lo vas a recibir. Buscalo a Dios, Él te va a sanar. Búscalo. Pedí oración, sí, está bien. Pastor, oré por mí, sí, pero búscalo vos. La oración del pastor es la ayuda. Pedí que ore, sí, pastor te va a ayudar, pero vos, tu búsqueda, el pastor puede orar por vos. ¿Vos podés pedir oración? Claro que sí. El pastor, la pastora puede orar por mí, el pastor va a orar, pero tu corazón, tu deseo, no, el pastor no puede tener el deseo que vos tenés que tenerlo. Ese deseo es personal, es íntimo, eso tiene que estar en vos. Ese deseo, esa gana, ese anhelo, tiene que estar en tu vida. ¿Me van siguiendo? Pastor va a orar, te va a ayudar, te va a apoyar en oración, pero el deseo tiene que tenerlo vos. Y los ángeles entonces enviados por Dios dan testimonio. En Juan 20, del 11 al 13, cuando María miró, adentro del sepulcro vio 2 ángeles, dice el verso 12, con vestiduras blancas. Dice el verso 12 que uno estaba sentado a la cabecera y el otro estaba a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Capítulo 20, versículo 12. Y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto ahí. No estaba el Señor, pero había 2 ángeles, uno a la cabeza y otro a los pies. Pero el Señor ya había resucitado. Estos 2 ángeles estaban ahí. ¿Saben cómo estaban? Estaban como el arca del pacto. ¿Vieron el arca del pacto? El propiciatorio de la nación. Había 2 ángeles, uno en cada punta. Así estaban los ángeles, aleluya. Era como el arca del pacto, uno en cada punta ahí, representando, aleluya, la gloria y la presencia
testimonio de que Cristo había resucitado. Estos ángeles daban testimonio que Él ya no estaba muerto, se había levantado de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Ellos vieron que María vio esta maravilloso cuadro de estos ángeles. Los ángeles que observaban, llegaron a ser el testimonio más fehaciente de que el Señor Jesús había resucitado. No busques entre los muertos al que vive. Él no está acá, no lo busques en la tumba. Buscarlo en el Espíritu, que Él vive, que Él es real, que es verdadero. Ahí estaban los lienzos en Sudán que fueron testimonios. Los ángeles también fueron testigos de que el Señor había resucitado. Y todo esto fue visto por esta hermana. Si ella se hubiera ido con Pedro y Juan para allá, se hubiera perdido esta experiencia de ver al Señor. Y no solo de ver al Señor, sino de ver también los dos ángeles que estaban ahí. ¿Cuántas cosas a veces nos perdemos cuando no venimos al culto? ¿Cuántas cosas nos perdemos cuando no buscamos a Dios? Nos estamos perdiendo muchas cosas que Dios quiere darnos, quiere impartirnos, quiere hacer en nosotros. No es tiempo de perder. Vamos al capítulo 20, versículo 17 de Juan. Y fíjese lo que dice ahí. 20, 17. Cuando el Señor se aparece, bendito el nombre del Señor, Jesús le dijo, primero verso 16, Jesús le dijo, María. Nadie se llama María, sí. Hay una María acá, ¿no? Bueno. María. Gisela, Pablo, Graciela, Juan. Le dijo el nombre, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que es maestro. Oh, Señor, sos vos. Sí, soy yo. Qué maravilloso. Y me imagino que María fue para querer abrazarlo, tocarlo. Estaba tan contenta. ¿Sos vos, maestro? Raboni, ¿sos vos? Sí, soy yo. Pero cuando se acerca, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve y di a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este versículo hace referencia de que el Señor en ese momento iba a subir al cielo, iba a ascender al Padre. Es decir, que el día de que Él resucitó, Él fue al cielo y después volvió. Y esto muchos creyentes no lo saben. Muchos creen que Él solamente fue, que cuando fue de 40 días, que Él subió y todos los discípulos. Pero esta fue la ascensión secreta. Esa fue una ascensión, fue ir en el día y volver. Nosotros no hubiéramos sabido de esta ascensión, de que cuando Él resucitó a los muertos, Él fue al cielo, se presentó delante de su Padre y volvió a la tierra ese día. No sabríamos si no hubiera estado María ahí. Hay muchas cosas que no saben, pero si lo buscas al Señor, dice el Espíritu Santo, Él se va a revelar, Él te va a mostrar, Él te va a abrir los ojos y vas a ver cosas que no veías y vas a entender cosas que no entendías. Si le buscas a Él de una manera íntima y personal, el Señor te va a revelar de una manera que jamás viste en tu propia vida. Lo querés, diga, yo quiero decir, Señor. Esa fue la ascensión secreta. Este fue el cumplimiento de que el Señor dijo en Juan 16:7 que Él iría a su Padre. Ya lo había dicho. Y después esa fue la ascensión secreta. Y después está la ascensión pública. En el libro de Hechos, capítulo 1, que después que Él fue subiendo y que los ángeles dicen, así como lo viste venir, también un día irse y vendrá también. Así que tuvo dos ascensiones, la secreta y la pública. En la madrugada del día de su resurrección, Él ascendió para satisfacer al Padre, y más tarde, al anochecer ese mismo día,
Es decir, me voy al cielo y vengo en un día, sin un día. Cuando las naves espaciales tardan mucho tiempo para llegar a un planeta, según la NASA, que me dijo, no me toque María porque me voy ahora, me tengo que subir a mi Padre y presentarme delante de Él. Qué maravillosa revelación. Y ese mismo día, eso fue a la mañana, en el 2019 dice, cuando llegó la noche, el atardecer, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, el lugar donde están los discípulos reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús puesto en pie y dijo, pasa a vosotros. ¡Qué maravilloso! Así que ese de mañana, dice María, no me puede tocar todo. Después sí, ahora no. Porque tengo que ir a mi Padre, me tengo que presentar fresco ante Él como la primicia de los resucitados. Y ese mismo día, a la nochecita, al atardecer ya, se aparecen todas las puertas cerradas, Él traspasa las paredes y le dice, no le dijo bendiciones, porque bendiciones no es un saludo, bendiciones es un deseo. Saludar es Dios te bendiga o paz del Señor. Le dijo, pasa a vosotros. Y hoy yo te saludo con la paz del Señor. Cuando usted dice al hermano, la paz del Señor, hermano, usted está saludando como el Señor saludó. Te estoy saludando con la paz del Señor. Te estoy saludando con la paz del Cristo resucitado. ¿Cómo estaban ellos? ¡Con miedo! El Señor dijo, paz a vosotros. Como dijo Pablo, gracia y paz. La paz del Señor, shalom, paz. Así que cuando vos saludas a tu hermano y decís, hermano, la paz del Señor, vos le estás dando la paz de Cristo. ¿Cuántos quieren esa paz del Señor? Sí, hermano. Mirá que está decirle paz del Señor, decirle paz del Señor, hermano. El que está contado, decirle la paz del Señor, la paz del Señor, paz a nosotros. Así que ese mismo día, Él vuelve y se aparece. Ese mismo día, a la tardecita, al anochecer, regresa con sus discípulos. Fue un día muy movido, ¿no? Resucita, va al cielo. Primero se le aparece a María, porque María dijo, no me muevo de acá hasta que no te lo quiero ver. Así que tuvo que contarle a María porque no lo podía todo porque tenía que ir al cielo ese día. Qué maravilloso. Que Dios nos cuente su secreto, que Dios nos revele, que Dios se manifieste, pero buscarlo y decir, dame ese deseo, dame ese corazón de María, Señor, dame ese deseo de buscarte, que no mire la distancia, no importa la distancia, si te voy a encontrar, te voy a encontrar. Y no un evangelio religioso donde no vas a encontrar, no lo vas a encontrar en la religión evangélica, no, lo vas a encontrar en tu búsqueda, en el deseo de tu corazón. Entonces el Señor se reveló a María aún antes de presentarse a su Padre. Y María vio entonces al Señor resucitado antes de que subiera al cielo. María, me tengo que ir ahora. Después de la noche nos vemos. Más tarde nos vemos, María. Parafraseándolo en una frase argentina. Después nos vemos. Lo que decimos, nos vemos después. No te veo nunca más. Ya voy a ir, pastor, a la iglesia. Sí, ya voy a ir. Esperá, ¿Cuánto sale esta ropa? Tanto, dale, gracias, dale, está bien, bueno, gracias. Ese dale significa ya está. O si no, bueno, después paso. ¿Cuánto está esa ropa? Ah, qué barata, la que la ganas que vende. Después paso. Después, el reloj, pasaron los días, ¿no? Cuando se dice, ahora ya voy, ya está en tu casa, cuando ahí estoy yendo. Y a veces gente, pero ese después ya voy. Es como cuando van a un negocio, a ver, ¿cuánto salta campera? Bueno, después paso, dice. Olvídate, no pasa. Esas son las frases argentinas. Después paso, ya veo, dale. Pero el Señor dijo, no,
Estas frases no son argentinas, son frases del Rey de Reyes y Señor de Señores. A la tarde nos encontramos, ahí vamos a estar, me voy a juntar con ustedes, voy a estar con mis discípulos. Hoy el Señor se presenta para tocarte, para sanarte, recibir el toque de la mano poderosa de Dios, recibido. Ya vimos que el Señor le advirtió que no lo tocara, porque aún no había ascendido al Padre. Él tenía que presentarse primero al Padre, tener contacto con Él. Cuando los discípulos, la noche de ese mismo día, le dijo: tocame. Y cuando vino, Tomás dijo: sí, porque Pedro le contó a los demás discípulos: Señor resucitó. Sí, resucitó. Juan, sí, no vale, Él resucitó. Y entonces aparecen esos creyentes: yo no creo, esa liberación, eso ya no sirve. Hay muchos creyentes de Tomás y Tomasa. Pero diga: yo creo en el Señor. Yo creo que me vas a liberar. Yo creo que hay maldiciones que se van a cortar. Yo creo que hay espíritus que perturban. Pero yo creo que me vas a liberar y que va a haber una victoria. Yo no dudo. Así que cuando Él llegó, Él les dijo a sus discípulos, Lucas 24:33, que los tocaran. Pero ¿qué le dice el Señor? Escuchen esta palabra. El Señor dice: no me puedes tocar, pero ve. Le dijo a María: ve a mis hermanos. ¿A quién eran? Sus discípulos. Y aquí llegamos a uno de los puntos, ya estoy terminando, a uno de los puntos más grandiosos del Evangelio de Juan. Algo que muchos cristianos no vieron claramente. El Señor, antes de su resurrección, nunca le había llamado hermanos, nunca. Discípulos. En un momento dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo digo. Sin embargo, ahora el Señor le dice hermanos. Es un término más íntimo que el Señor había usado antiguamente. Fue Juan 15. Dice así Juan 15:14. Jesús le dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Ya no llamo esclavo o siervo, porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor, porque os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Pero ahora le dice el Señor a María: ve y dile a mis hermanos, no a mis amigos, diga hermanos. Porque mediante la resurrección, sus discípulos fueron regenerados, recibieron esa vida de Cristo, esa vida resurrecta vino a ellos también. La vida divina había sido liberada por su muerte y fue impartida a todos sus discípulos. Y ellos recibieron esa misma vida de resurrección de la que el Señor resucitó. Todos sus discípulos fueron regenerados. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ahí está. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos volvió a nacer, nos dio vida, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, cuando Él vive y resucita, nosotros recibimos esta vida de resurrección. Esa vida de resurrección entra en todos los creyentes. Y ahora no solamente somos sus discípulos, somos sus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todos ellos, al recibir su vida, nacieron de nuevo y fueron regenerados y se convirtieron en sus hermanos. Jesús es mi Salvador, pero también es mi hermano. Él es mi hermano mayor. Nos dijo: dile a mis hermanos. Él es tu hermano. Él es tu Dios, pero también es tu hermano. ¿No lo sabía? Mediante la resurrección de Cristo, los discípulos llegaron a ser hermanos del Señor porque recibieron la misma vida.
el Señor fuese grano, como dijo, si el grano no cae en tierra y muere, no lleva fruto. El Señor fuese grano de trigo que cayó en tierra y murió y brotó en resurrección para producir mucho grano, a fin de formar un solo pan, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Es decir, que esta vida de resurrección se multiplicó en todos nosotros. Hoy nosotros tenemos esta vida de resurrección dentro de nosotros. Estábamos muertos en pecado, pero hoy tenemos vida. Porque ¿qué dice la Biblia? El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no lo tiene no la tiene. Nosotros tenemos al Hijo. ¿Y qué vida tenemos? Esta vida de resurrección. Somos sus hermanos, somos hijos del mismo Padre Celestial. El Hijo unigénito de Dios, porque Él era el unigénito. ¿Qué dice Juan? ¿Lo conocen? Juan 3:16. ¿Quién no conoce esto? ¿Qué dice? Si no saben eso, entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Cuando Él vino como el único Hijo. ¿Qué es un unigénito? Es un único hijo. Hay matrimonios que tienen un solo hijo. Ese es el unigénito. Pero cuando Él resucitó, ya no era unigénito. Romanos 8:29, escuchen. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Antes era el único Hijo de Dios. Pero cuando Él resucita y Él imparte esa vida a todos los creyentes, ahora Cristo tiene muchos hermanos. Somos nosotros. Y Él es nuestro hermano mayor. Aleluya, qué maravilloso. Ese hermano mayor es el que te cuida. Bendito el Señor. Porque el hermano mayor, ¿qué sucede en el campo? Cuando los padres tienen que trabajar y tienen mucho. ¿Quién cuida, aleluya, a los más chicos? El hermano mayor o la hermana mayor. Les cocina, los cuida, los corrige. Hoy está nuestro hermano mayor aquí para tocarnos, para sanarnos, para liberarnos, para bendecirnos, aleluya, para darnos su alimento, para darnos su presencia. Bendito el nombre del Señor. ¿Y quiénes son esos muchos hermanos? Son aquellos que fueron regenerados mediante la resurrección del Señor, con la vida divina que fue liberada por su muerte, que imparte vida. Esa vida entró a nosotros hoy. Y el Señor no le dijo, ve a mis amigos, sino ve a mis hermanos. Oh, aleluya. Ahora ya no es el unigénito, ahora es el primogénito entre muchos hermanos. Y los muchos hermanos de Cristo, como los muchos hijos del Padre, tienen la vida, son la iglesia del Señor. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, los hermanos de él, ¿no?, a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, escuche, Romanos 2:12, porque el que santifica y los que son santificados, uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y termina diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Él no se avergüenza de decir mis hermanos, pero diga, yo soy un pecador, yo no me puedo comparar a Él. Sí, pero Él nos ha perdonado, nos ha lavado con su sangre y nos ha dado su espíritu, nos ha dado su vida y ahora somos hijos del Padre y somos hermanos del Señor. Dile a
mis hermanos, ellos son mis hermanos también. Qué maravilloso. Qué familia tan grande y tan maravillosa. Eso dice Hebreos capítulo 2, versículo 12. Y cuando Él llamó hermanos por primera vez, la primera vez que llamó hermanos, Juan 20, 17, cuando Él dijo, ve a mis hermanos. ¿Por qué no se avergüenza de llamarnos hermanos? Porque todos recibimos la vida de su Padre. Esa vida divina está en nosotros, nos ha hecho sus hijos. Después de la resurrección del Señor, todos los discípulos recibieron la vida divina de su Padre y tenemos, para así decir, que se ADN divino en nosotros, esa vida divina que nos hace sus hijos. Antiguamente, cuando alguien tenía un hijo, las malas lenguas decían, pero ese no es hijo, ese no parece a esa. ¿Yo qué? Porque de repente, no sé, a veces la persona, tal vez un hijo tenía ojos claros y ellos no tenían ojos claros, pero tal vez la familia había hijos con ojos claros. Pero la mala lengua se parece que ese no es hijo de fulano. Hoy en día la ciencia avanzó y hoy en día está lo que se llama el ADN. Pero antiguamente, a ver, hermana Graciela, hermana, antes no había ADN, así que las supuestas lenguas decían, ese no tiene cara, ese parece que usted no es hijo de él. O no es hija de él, porque antes era así o no. Pero hoy está el ADN, que a través del ADN se puede probar si es hijo de esa persona. Nosotros somos hijos del Señor porque su vida está en nosotros. Aleluya. Y hoy el Espíritu Santo da la prueba, no una prueba científica. El Espíritu Santo clama dentro de nosotros. Abba Padre, dice, clama, Padre mío, tú eres mi Padre Dios. Aleluya. Esa vida divina, ese Espíritu que está dentro mío, dice, tú eres mi Padre Dios, yo soy tu Hijo. Abba Padre, Hijo, soy tuyo, Padre. Alaba y glorifica si eres un hijo del Señor. Alaba y glorifica. Aleluya, eres su hijo. Jesús es tu hermano mayor. Alábale y glorifica su nombre. Oh, Rabacanda la basote, rica la bacanda la basote. Hoy recibí su vida. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Por más que te quieras apartar o alejar del Señor, hay algo que te dice dentro tuyo, tú eres su hijo, no lo puedes dejar, tú eres su hija, tú tienes su vida, no puedes abandonarlo. Tal vez dijiste en un momento, dejo, abandono, no sigo más, me alejo del Señor, pero hay algo que clama dentro tuyo y dentro mío y dice, Abba Padre, yo soy tu hijo, Abba Padre, soy tu hijo, soy tu hijo, soy tu hijo. ¿Cómo te voy a dejar? ¿Cómo me voy a ir de tu presencia? Soy tu hijo, Señor, soy tu hija, Señor, soy tuyo, Señor. Hay algo que clama dentro de nosotros, Abba Padre, recibí tu vida, tu espíritu, soy tuyo, Señor. No te alejes. Sienta el Espíritu que dice, tú eres mi Padre. El Espíritu te dice, eres mi Padre, eres mi Dios, eres, sí. Dile a mis hermanos, dile que suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mi Padre también es su Padre. Y Jesús dijo, cuando salió el bautismo, que el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Que hoy el Padre pueda decir, sí, Señor, esta es mi hija amada, sí. Oh, cuántas veces falló, uy, cuántas veces se equivocó, cuántas veces cayó y se levantó. Pero Dios dice, esta es mi hija amada, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, es mi hijo amado, sí, porque lo amé, aleluya. Cuando no merecía ser amado, lo amé, aleluya. Y di mi vida, entregué, di mi sangre, di mi vida por él, sí, aleluya. Es mi hijo amado, es mi hija amada, aleluya. Es mi hijo que entregué, a mi hijo Jesucristo, a su hermano mayor, sí, es el Señor. En su presencia en esta mañana, en la presencia del Espíritu Santo moviéndose en este lugar, aleluya. Y el versículo dice, añade diciendo,
en hebreo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación cantaré himnos de alabanza. Que dice el Señor, no me avergüenzo de llamar hermano. Y dice, en medio del culto yo voy a cantar. Dice en Hebreos 2:12 que en medio del culto Él va a cantar. Él va a cantar. ¿Usted lo escuchó cantar al Señor en nuestras reuniones? ¿Cómo que Él canta? Cuando yo canto, Él canta a través de mí. Cuando yo alabo, Él alaba a través de mí. Y cuando la iglesia canta y canta himnos, cánticos, alabanza, coro, adoración, usted va a sentir la presencia de que Él se une y Él canta con sus hermanos, al Padre también. Cristo se une a nuestro canto celestial, cantando al Padre celestial. Entonces, ¿cómo? Si Él canta en medio de la congregación, ¿por qué yo no voy a levantar las manos? ¿Por qué yo no voy a palmear? ¿Por qué yo no voy a abrir mi boca y alabar al Señor? Si Él en medio del culto está cantando, Él está cantando y alabando, lo dice ahí. Entonces, si Él abre su boca para cantar, ¿quién soy yo para estar de boca cerrada? Me uno al canto de Cristo para alabar al Padre Celestial. 20:17 dice, Jesús le dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por medio de su muerte y resurrección, que en parte en vida el Señor hizo que sus discípulos fueran uno con Él. Por tanto, su Padre es el Padre de ellos, y su Dios es el Dios de ellos también, de nosotros. Por medio de su resurrección, ellos obtuvieron la vida del Padre y la naturaleza divina de su Padre. Está en nosotros. Todos los discípulos eran seres humanos, pero fueron hechos hermanos del Señor e hijos del Padre. Debido a que ellos recibieron la misma vida, tienen el propio Señor. Amén. Qué maravilloso. Hoy el Señor tiene esta vida. Esa vida está en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Así que el Señor resucitó ese mismo día, fue al cielo, se presentó a su Padre, a la misma tarde volvió a la nochecita y estuvo reunido con sus discípulos. Le dijo, paz a vosotros. Amén. Él se presenta a su Padre. El Señor se ofrece a sí mismo a su Padre como la gavilla de primicia. ¿Qué era la primicia del Antiguo Testamento? Cuando se cosechaban todos los frutos de lo que se sembraba, se debía de sacar una parte de esa primera cosecha y se tenía que llevar a la casa de Dios esa cosecha de primicia. Amén. Esas son las primicias que nosotros compartimos. Claro que no tenemos campo, pero podemos compartir de lo que Dios pone en nuestra mesa, lo compartimos. Amén. Y entonces las primicias, dice Levítico 23, dice que serán, cuando ellos llevaban las primicias, tenían que ser una ofrenda de Dios, una ofrenda de Dios. Y dice la Biblia que Levítico 23 dice que sería una ofrenda, dice, escuchen, yo lo voy a leer, no vamos a leer el versículo, yo lo leo. Una gavilla como primicia, los primeros frutos de vuestras hijas, para la ofrenda mecida. ¿Sabe qué era la ofrenda mecida? Ellos venían, no sé, por ejemplo, traían, vamos a decir, trigo. ¿Y cómo se presentaban? ¿Usted sabe lo que es mecer? ¿Alguna vez nos meció el bebé o la cuna mecer? Así que ellos, cada vez que venían con sus ofrendas al sacerdote, traían trigo o de lo que habían cosechado, tenían que hacer así. Mecerlo. Esa es la ofrenda mecida, que habla en Levítico 23. ¿Cómo era? Diga, la ofrenda mecida. Así era. ¿Me van siguiendo? Que era un movimiento en vaivén. Amén. Y después estaba la ofrenda elevada. Habrán escuchado una vez la ofrenda elevada, el Levítico. Que la ofrenda elevada era así.
Te ofrecemos a ti, Señor, esta ofrenda elevada. Colocaban sus primicias y la levantaban. Que esa ofrenda elevada que bajaba y subía representa, la ofrenda mecida representa al Cristo resucitado. Diga, la ofrenda mecida representa al Cristo resucitado que se levantó de los muertos. Y la ofrenda elevada representa al Cristo que subió a los cielos, al Cristo ascendido. Bendito el nombre del Señor, que sube hacia arriba en ascensión. Estas dos representan al Señor. Bendito el nombre del Señor. Así que el Señor, Él fue como esa primicia. Así fue esa primicia que llegó a los cielos, muy de temprano. Hoy nosotros venimos como una primicia del Señor, de temprano. Trajimos nuestra ofrenda hoy para el Señor. Pero ¿sabe cuál es la ofrenda que más traemos en nuestra vida? Acá está el Señor. Te la entrego a ti, Señor. Aquí estoy, Señor, en tu presencia. Te entrego mi vida, te soy tuyo, Señor. Acá estoy como una ofrenda, como dice en Romanos 12, que te presenté como un sacrificio santo, agradable al Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en la ascensión, ahí termino, en la ascensión secreta, el Señor cumple la palabra. El Señor había hablado que se iba a ir secretamente, sí lo habló, pero muchos teólogos no lo entienden. Juan 16:7 dice, Él dijo, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me voy, lo enviaré. Muchos creen que está hablando de que Él se iría y vendría el bautismo del Espíritu Santo. Hecho, no. Una cosa es el Consolador y otra cosa es el poder del Espíritu Santo. Abra su Biblia ahí en el libro de Juan 20, versículo 22. Él dijo, yo me voy, es necesario que vaya para que venga sobre ustedes el Consolador, el Espíritu Santo, ¿no? Ahora escuchen, ven, ya estoy terminando. 20:22 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, pasa vosotros, no, eso es el 21. Y ahora fíjese, verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mencionado en el versículo 22 es el Espíritu que se esperaba en el 7:39. Entonces, cuando el Señor infunde, ellos reciben el Espíritu Santo, reciben el Consolador dentro de ellos, reciben el Espíritu como vida dentro de ellos. Ya estaba el Espíritu en ellos, pero necesitaban ahora, en Hechos 2, se quedan en Jerusalén hasta que reciban el poder. Después recibirían el Espíritu Santo en forma de poder. Este soplar del capítulo 20, versículo 22, nos lleva a Génesis, cuando dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz aliento de vida. Ese soplar del Espíritu Santo fue la vida de resurrección, el Espíritu que nos dio vida. Y después en Hechos capítulo 2 recibiríamos el poder del Espíritu Santo, la investidura del poder del Espíritu Santo. Esa hay una gran controversia. Están los que creen en Hechos 2 y otros no creen en Juan. Yo creo en las dos cosas. Ellos recibieron el Espíritu dentro suyo, esa vida divina, pero necesitaban el poder que lo recibirían en Hechos capítulo 2. Es el poder espiritual para ser testigos del Señor. Hoy tenemos el Espíritu Santo haciendo milagros, maravillas. Ese poder está en medio nuestro, sanando, pero también esa vida está fluyendo dentro de nosotros. El Espíritu dándonos vida dentro de nosotros. El Espíritu Santo vivificándonos interiormente, exteriormente empoderándonos y interiormente dándonos consuelo, dándonos fuerza, dándonos vida. El Espíritu está sobre nosotros y dentro de nosotros. Sobre nosotros y dentro de nosotros.
Cuando venga el diablo, use ese poder, diga en el nombre poderoso de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Y cuando viene la prueba, la lucha, que eso te quiere correr interiormente, Espíritu Santo, estás dentro mío, eres el consolador, eres el que fortalece, eres el que me das ánimo, eres el que me da fuerza en mi interior. El Espíritu Santo está obrando dentro y afuera, en nuestro entorno, alrededor nuestro y dentro nuestro, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestro interior y en nuestro exterior. Él está en todo momento. Él nos rodea de adentro y de afuera. Estamos rodeados por su Espíritu. Su Espíritu está dentro mío, llenándome. Aleluya. Está dentro mío, consolándome. Pero también está afuera mío, sanándome, liberándome, tocando a las personas, tocando a mis seres queridos, tocando las vidas. El Espíritu Santo se mueve por dentro y por fuera. Dale libertad dentro tuyo y dale libertad en tu exterior. Que el Espíritu Santo quiere sanar, quiere liberar, quiere operar, quiere operar. El Espíritu Santo maravilloso de Dios está aquí en esta mañana.